Muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos. Es un placer nuevamente para nosotros estar con ustedes por este medio. Que el Señor les bendiga. Antes de iniciar nuestro simposio, queremos elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Les invitamos a que nos acompañen. Querido y bondadoso Padre de amor y de misericordia, te agradecemos por el hermoso día que nos has regalado y por la linda oportunidad que nos das de exponer este tema tan importante para todos los creyentes que estamos interesados en la salvación, en la preparación para el día de tu venida. Bendice al expositor y bendice a los oyentes en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, hermanos, hoy tenemos nuevamente de tener aquí a nuestro querido hermano pastor Felipe Acuña, de nacionalidad costarricense y quien es presidente también de nuestra asociación y por muchos años presidente de la Unión Sur Centroamericana. También es miembro del comité ejecutivo de la división latinoamericana. Nuestro hermano pastor ha viajado por más de 25 países, recorriendo, se puede decir, gran parte en la investigación de este hermoso tema, del tema del año 1951. En su carrera de ministerio, que son 42 años, ha dedicado 22 años a la investigación de dicho tema. Ese ha sido el motivo también por el cual ha viajado a países como Brasil, como Italia, como España, Chile, Argentina, entre otros. En el año 2002 viajó a Estados Unidos directamente a la sede de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, donde tuvo entrevistas varias con los altos dirigentes de este movimiento opositor. De allí adquirió mucha de la información que hoy va a ser presentada. Allí tuvo la dicha de conseguir actas originales y de las manos de nuestros amigos que lo dieron a él personalmente, y por eso la información es fidedigna, no tiene ninguna alteración, ninguna duda. No estamos usando documentos nuestros. Así que, Pastor Acuña, es un gusto tenerlo aquí con nosotros y presentarlos para que nos informe o nos ilustre con este interesante tema. Bienvenido en esta tarde. Muchas gracias. Es un privilegio estar nuevamente con ustedes para poder abordar hoy la segunda parte del tema que hemos estado llevando. Gracias, Pastor Avilés. Es una hermosa oportunidad la que nosotros tenemos cuando podemos estar delante de ustedes para tratar temas importantes en cuanto a lo que nosotros tenemos que ver en la historia denominacional de nuestra iglesia. Una de las cosas importantes que tenemos que ver hoy fue algunas de las acotaciones o preguntas que hicieron distintas personas. Durante la noche recibí muchos mensajes, recibí muchas preguntas, recibí muchos comentarios. Aquellos que nos han visto, muchas gracias. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para la honra y gloria de Dios. Y quiero en primer lugar enfocar a la persona que hizo la comparación de las tribus de Israel, de los 11 hermanos de José. Nunca hemos desconocido a nadie como nuestros hermanos. Nunca hemos rechazado a nadie. Simple y sencillamente tenemos un parámetro en nuestra organización y nuestra iglesia está totalmente abierta para recibir a todos aquellos que quieran volver al mensaje de salvación. El año del 51 es una historia de rebelión, no lo podemos ver de otra manera. Nuestra organización nunca ha caído, se ha mantenido firme.
Por lo tanto, todos aquellos que quieran volver seguirán siendo nuestros hermanos, pueden volver a este redil. Que hablemos de la unidad, estamos de acuerdo con la unidad. Si no estuviéramos de acuerdo con la unidad, no estaríamos dando estos temas y mostrando la realidad y la verdad de lo que sucedió en aquel tiempo. Hoy nosotros estamos abiertos y por eso estamos dedicando a mostrar estas verdades históricas para que cada uno de ustedes las comprenda. Nuestra organización tiene parámetros y de acuerdo a las resoluciones de nuestra conferencia general en delegaciones distintas se ha sostenido que nuestra organización ha estado firme y que no ha caído. Por lo tanto, no tenemos que deshacer nuestra organización. Simple y sencillamente abrimos las puertas, no solo a los hermanos del movimiento opositor en el año 51, sino a todos nuestros queridos hermanos adventistas, para que vengan al adventismo original. Queremos leer las Sagradas Escrituras en Efesios capítulo 2, versículo 27. A fin de presentarse a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Me ha tocado a través del tiempo que he servido a la obra, dar clases en nuestras escuelas misioneras. Lo he hecho en México. Estuvimos dando clases especialmente sobre la historia del 51 al ministerio de todo este país. Lo hemos hecho en Argentina, al ministerio y a los alumnos. Lo hemos hecho también en Chile, lo hicimos también en Angola, lo hicimos en Brasil por varias oportunidades. Estuve también en Portugal impartiendo también un seminario sobre el recasamiento y también sobre el movimiento del 51. Y quiero saludar desde aquí a mi querida hermana Manuela de Portugal. Muchas de las cosas que yo he tenido a través de la historia ha sido por la buena voluntad de muchos hermanos. Nuestra hermana Manuela es una anciana pionera de nuestra obra en Portugal. Creo que pasa más de 80 años. Y ella misma, en muchas entrevistas que yo le hice, muchas conversaciones que yo le hice, me contó muchas cosas del 51. Y finalmente terminó por regalarme la documentación original que tenía su padre. Imagínense de cuántos años estamos hablando atrás. Todos los documentos que tenía su padre, la hermana Manuela me los regaló. Que el Señor la bendiga por haber colaborado con esta obra. ¿Qué puedo decir de Brasil también? Nuestro querido hermano Bertoldo y nuestra hermana Esther, que ya hoy duermen en el Señor, los cuales fueron pioneros de esta obra en Brasil y vinieron emigrando desde Europa, desde Rumanía. Emigraron a Brasil, donde trajeron las verdades del movimiento de reforma, y también con ellos tuve la oportunidad de tener entrevistas, conversaciones y obtener documentos de mucha importancia y valiosos. A través de los años, las entrevistas con el pastor Sigmund Gudnesch, el tener el privilegio de tener por más de 10 días al pastor Bronco Cholis dando un seminario y tenerlo hospedado en mi casa, las participaciones distintas con pastores como el pastor Gerardo Unger y muchos de nuestros pastores antiguos y viejos ya en la fe que han tenido la oportunidad de estar en este mensaje, con los cuales he podido compartir experiencias. Una de las cosas que se preguntó fue acerca de que por qué el día 17 no salían las actas en Brasil. El día 17 está. Ha habido muchos problemas con traducciones y cosas que han sido quitadas y extirpadas del acta. También se hizo un aporte que la parte de algunos días no están presentes. Bueno, en las actas yo los tengo, tanto en el inglés como en el español. Se habló también del día 21 y 22. Nosotros no hablamos ayer del día 21 y 22, porque nosotros llegamos hasta el día 27. Y otra de las cosas que se dijo es que en el acta en inglés
no está la parte donde se dice que Nikolish y Lavrik entregarían el dinero a el hermano Kossel, que esa parte no está en el acta en inglés. Nuevamente queremos reiterarle que nosotros no estamos trabajando con copias, estamos trabajando con originales. Y las distintas actas que están en inglés son simple y sencillamente levantados de texto que se hicieron de la original. Yo quiero enseñarles una copia exacta de la original, para que sepan y vean cuál es la original en el inglés. Si algunas de las copias que tienen nuestros hermanos en distintas partes del mundo en el inglés no tienen esta parte, lo lamento. Los invito a que busquen la original, porque tienen un acta incompleta. El acta en inglés es la base más grande que tenemos para saber que se dijo que Lavrik y Nikolish iban a dar todos los dineros a Kossel, y este a su vez lo daría al nuevo tesorero. Si no fuera así, ¿por qué más o menos para los días 22 y 23 ellos acuerdan que van, textualmente dicen, queda totalmente anulado el acuerdo de entregarle dineros al hermano Kossel por parte de Lavrik y Nikolish? Si no existía eso en el inglés, ¿por qué ellos lo reiteran después que se salen de nosotros? Nuevamente hago una invitación a nuestros hermanos a hacer investigaciones más profundas y con documentos más fidedignos, porque algunos de los documentos que están usando nuestros hermanos, por lo visto, son copias incompletas que han sido extirpadas de las partes importantes, y hoy muchos de nuestros hermanos no pueden defender estas verdades y saben que eso no está ahí, pero en la realidad sí está. Queremos mostrar primeramente el documento principal, shorthand, o apuntes taquigráficos de Stewart, donde Nikolish habla de Kossel como tesorero. Quiero leerlo en esta oportunidad. Muchos se vieron heridos en los pies de un modo correcto, y solo existe un modo correcto. El hermano Kossel está herido. Como quiera que sea, le agradecemos por su servicio que llega a su fin hasta aquí. Habla el pastor Demetrio Nikolish. Él es responsable por el dinero de la conferencia general que ha sido confiado en su administración. Hemos tenido solo una persona para cuidar de las finanzas de la conferencia general. Se había tenido solo a él, porque a él se le había tenido una confianza increíble. Hemos puesto la responsabilidad en las manos de una persona y nadie tiene algo que decir sobre esto. Esto dice el pastor Nikolish en los shorthand, que la responsabilidad de la tesorería fue dada al hermano Kossel y que no tenían nada que decir con respecto a eso, que había cumplido una labor buena hasta el fin, y simple y sencillamente que era la única persona que habían escogido. Así que esto quiere decir que no fue cuestionado en cuanto a la tesorería. Y este documento sí vamos a pedir a nuestro camarógrafo que nos pueda enfocar la parte principal. Vamos a mostrar tres partes. Esta es el acta, copia del acta original. Esto no es un levantado de texto. Esto no son las actas modernas. Así salieron después del 51 cuando ellos terminaron la reunión. Y ahora les voy a mostrar la parte principal, donde dice que los dineros serían entregados a Kossel por parte de Demetrio Nikolish y Andrés Lavrik. Vamos a pasarlo despacio para que nuestros hermanos que están viendo y manejan el inglés puedan verlo.
A ver si le podemos dar un enfoquecito al párrafo de eso. Ok. Ve corriéndolo poco a poco. Ok, suficiente. Queremos mostrar nuevamente la portada. Y ahora queremos mostrarles una moderna, un levantado de texto. Aquí está también el dato. Quiero mostrar una página más. Queremos enfocar queremos enfocar la parte de abajo. A ver si alcanzan a leer y a ver los que nos están observando, ¿quiénes firman esta acta? Pastor Demetrio Nicolís y secretario Tyndall Stewart. Esta fue la copia de la acta original tal y como salió en el 51. Así que los que no tengan esto y tienen otras actas distintas, lo sentimos mucho, no están con una acta correcta y tienen que buscar la correcta, porque la correcta sí tiene el dato de que el dinero sería entregado a COSEL por parte de Laverick y de Nicolís. Y una última página que quiero mostrar. Todo. Vean las páginas viejas, manchadas, escritas a máquina, como salió en aquel tiempo. Ok. Esperamos poder haber cumplido la expectativa y hablar a aquellos hermanos que han dicho que esa parte no la tienen en el acta en inglés. Si no la tienen en el acta en inglés, repito, es porque no tienen un acta correcta y completa. Quiero nuevamente repetir, yo no hice la investigación con hermanos nuestros. Fui directamente a la sede en el año 2002 en Rono del movimiento del 51. Con personajes como Carlos Sass, que en aquel tiempo era el presidente de la Conferencia General, Daniel Dumitrio, Benjamín Burek, uno de los grandes amigos que ya falleció, Alfonso Valvacas, el hombre más documentado, el hombre más inteligente de ellos, el hombre que se había empapado más de la situación. Con ellos estudié por más de 22 días y estuve en 3 ocasiones en esa sede por más de un mes. Primero por 15 días, después por un mes y después estuve por 22 días. 3 veces estuve ahí. Y una vez estuvimos una semana completa con el comité de la conferencia general de ellos, recibiendo una exposición directa de una semana por uno de los mejores expositores de ellos, como era el pastor Carlos Sass, que hoy está en Australia. De ahí, bajo la bondad de ellos, obtuvimos una gran cantidad de documentos. Así que los documentos míos no me los dio ningún pastor de nosotros, no me los dio ningún hermano de nosotros, fueron sacados directamente de los archivos. Ellos son muy cuidadosos en sus cosas. Muchos de los documentos ellos los guardan en una caja de seguridad en los Estados Unidos, en el banco. Ni siquiera lo tienen en la propia sede de ellos. Así que es importante ver que el dato específico acerca de la tesorería sí existe. Sí existe. Si ustedes no lo tienen en su acta en inglés, lo lamentamos. Pero en el acta
sí existe. Yo tengo más o menos 4 a 5 versiones en inglés, tengo de 4 a 5 versiones en español y en todas existe. Y tengo más o menos de 2 versiones en portugués donde no está. Y tengo 2 versiones en español donde tampoco está. Por eso fui de la idea de poder ir y ver y conseguir directamente de los archivos y de las computadoras de ellos para obtener todo real. Ese mismo año yo viajé a Washington, estuve en la Hawaii State y pude obtener también en la Hawaii State cartas acerca del recasamiento y datos muy importantes acerca de la guerra. Así que la investigación ha sido exhaustiva, ha sido directo en los lugares donde los hechos se han llevado a cabo y no estamos presentando algo que no sea incorrecto o que sea al azar. En primer lugar, hay años de experiencia, ha habido roce con grandes líderes de nuestra misma iglesia, inclusive roces con líderes de ellos. Y tengo fotos donde estamos preparando un material de historia con ellos mismos, con el pastor Alfonso Balbacas, pastor Daniel Dumitro y con el hermano Benjamín Burek. Yo tengo fotos donde estamos preparando los materiales y donde estamos haciendo ciertas acotaciones de historia. Yo les puedo mostrar en las fotos donde estamos en Rono. No ha sido una investigación producto de la casualidad, sino ha sido una investigación de muchos esfuerzos, de muchos años, y como les digo, los datos son totalmente fidedignos. No lo sabemos todo, en alguna cosa nos podemos equivocar, y ahí es donde muchos de nuestros hermanos nos pueden ayudar y nos pueden corregir. Nunca se sabe todo, nunca se termina de estudiar, pero por hoy lo que tenemos lo hemos podido y lo podemos probar. No estamos en una guerra, estamos abriendo las puertas y mostrando la verdad. Creemos que hay mucha gente sincera y por eso hemos querido venir a poder hacer este seminario que todavía nos queda mañana y pasado mañana, y estaremos los 4 días de la próxima semana desde el inicio del día lunes. Repitiendo algo de lo que dijimos ayer, las cartas de representación para algunos de los hermanos que me preguntaron anoche sí existen. Están en original. Las tenemos en el papel original y las tenemos tal y como salieron. Sí las tenemos. Y ayer mostramos en los documentos que mostramos copias de ellas. Pero tenemos las originales con nosotros. Así que eso es algo que no se debe dudar. Y si algún hermano quiere viajar acá a Costa Rica y tener una entrevista con nosotros, perfectamente bajo un marco discreto les podemos enseñar esas cartas. Algunas de las personas han preguntado acerca del material. Vamos a esperar a terminar el simposio y ustedes recibirán el material, no tal y como está. Se les dará la información y ustedes pueden preparar su propio PowerPoint. Vamos a empezar con nuestro PowerPoint que nos toca para el día de hoy. Jueves 17 de mayo de 1951. La reunión empezó entonando el himno 358 y una oración comentando las escrituras del hermano Ringberg. Recordó la delegación que no debemos apresurar para juzgar. Somos ministros como Pablo y debemos dar cuenta de nuestra mayordomía. Dijo que no debemos confiar en un juicio humano y que vendrá el día que todos seremos juzgados. El acta de la reunión anterior fue leída y aceptada. El hermano Laikowski presentó su reporte a las uniones norte y sur de Sudamérica. El hermano Ringenberg reportó el trabajo y realizó en la Unión Oeste de Europa. El hermano Bush presentó su reporte del trabajo realizado en África y la necesidad de ayuda para estos campos. El hermano Starr presentó su reporte de la Unión Escandinava. La reunión concluyó con el himno 692 y una oración.
Tenemos aquí la presentación del pastor Star. Star era también alemán y es importante que mantengamos este nombre porque queremos hacer una presentación y avisarles. Queremos hacer una presentación especial que nos ha salido fuera de este seminario el sábado a las 3 de la tarde, hora centroamericana. Sábado a las 3 de la tarde. Les repito, con España y Portugal tenemos más o menos 7 horas. Con Brasil tenemos 3 horas, con Chile 2 horas, con Argentina 3 horas, con Perú, Panamá y Colombia tenemos 1 hora. Estaremos presentando a las 3 una sección especial, algo que vamos a agregar a este seminario, donde vamos a ver cómo en el 52 se dieron algunas cosas importantes. Más queremos estar presentando lo que fue el asunto de las demandas. Y estas demandas estarán siendo analizadas por una de nuestras jóvenes que es licenciada en Derecho. Ella estará en la parte legal analizando estas demandas. Yo estaré también para ver lo que es la parte eclesiástica. Y ella es actualmente miembro del departamento legal de la Conferencia General, junto con otros abogados que fueron nombrados en Italia. Es nuestra hermana Jennifer Campos. Ella estará con nosotros. Estaremos en una presentación especial a las 3 de la tarde el día sábado para poder ver algunas cosas importantes. El hermano Star fue el que tomó la presidencia en el año 52. Y por eso quiero que mantengamos recordando al hermano Star, al pastor Star. Él toma la presidencia en el año 52, un año después de que había pasado lo del 51, o el siguiente año. Así que Star fue el pastor y aquí había llegado a esta delegación. Nosotros tenemos que decir algo. Algunos de los que han escrito han hablado que nosotros rechazamos el plan de paz y que cuestionamos al hermano Zygmunt Gudnech. Yo puedo contarles la historia. ¿Por qué puedo hacerlo? Porque yo no estoy haciendo un comentario por internet por solo lo que leí. Yo fui delegado en Quito, Ecuador. Y el pastor Jaime, que está conmigo, que fue el que hizo la presentación ahora, estuvo conmigo de delegado en Ecuador. Así que somos 2 pastores que estuvimos en Ecuador. ¿Por qué existió Quito, Ecuador? ¿Por qué se dio una conferencia en Quito, Ecuador? Cuando no tocaba en el año 93 y no tocaba un año después. ¿Por qué se dio? Porque el pastor Zygmunt Gudnech, después de que se había dado todo el proceso de unificación y las cosas empezaron a ser distintas para nosotros y se empezó a alborotar el mundo y empezó a recibirse cartas de las uniones y de las distintas asociaciones, y nosotros mismos en Centroamérica, que estábamos componiendo en ese momento 6 países, y que yo estaba en Guatemala en ese momento, trabajando en Guatemala, y el pastor Jaime que estaba ahí era uno de los pastores también de Guatemala y presidente de la Asociación de Guatemala. Nosotros estábamos ahí cuando el proceso de unificación estaba. En ese momento la situación se complicó tanto a nivel mundial en nuestra obra que el pastor Gudnech llamó a una conferencia general extraordinaria. Llamó un año antes para que fuera la delegación de Quito, Ecuador, la que decidiera si había unificación o no. De acuerdo a nuestros principios y a lo que la hermana Huay escribe, la conferencia general, cuando se junta en una delegación mundial, es la voz de Dios. Y nosotros creemos ese principio porque creemos que somos la verdadera iglesia. Creemos que somos la iglesia de Dios. Habiendo reunido allá, 108 delegados votaron para que nuestra iglesia siguiera firme en su plataforma de la verdad, no deshiciera su organización y abriera las puertas a todos los hermanos disidentes que quisieran venir a nuestra iglesia. No se creyó en ese momento como delegación, ni de Quito para acá las delegaciones han creído que tengamos que disolver nuestra reorganización y tengamos que tengamos que disolver nuestra organización
y que tengamos que hacer una fusión con otra organización para reorganizarnos en una sola iglesia fusionándonos o haciendo de dos una. Nuestra delegación no ha creído así. El pastor Jaime Avilés, que estuvo con nosotros, ha estado en 4 delegaciones. Yo he estado en 3 delegaciones, estas 2 últimas, África y Italia, y no hemos acordado que creamos que tengamos que disolver nuestra organización. Y fue el pastor Gundner el que llamó como presidente de la comunidad al mundo entero. Así que los hermanos que han puesto comentarios y han dicho que cuestionamos y votamos la autoridad de hermano Gundner están muy equivocados. Fuimos nosotros los que fuimos llamados por el pastor Gundner para que decidiéramos, y 108 delegados contra 7 decidieron que no iba a haber unificación. Que está Juan 17:1, sí. Les pedimos que vengan y sean unos. Que vengan y sean uno con el pueblo de Dios. No hemos por ningún momento pensado que nos hemos movido de la plataforma de la verdad. No hemos ni por un momento pensado que nuestra iglesia ha caído. Eso pasó ya en el 14 y eso fue ya hace muchos años. El adventismo lo reconoció ahora en el 2014. Mientras estaba el simposio en Friedensau y nuestro pastor Idel Suárez y algunos de nuestros miembros de la conferencia general estaban en el simposio en Friedensau y el adventismo reconociendo y pidiendo perdón, yo me encontraba con el pastor Adalicio en Guinea-Bissau, registrando la obra por más de 32 días estuvimos ahí. Y mientras nuestra iglesia levantaba el estandarte de la verdad y el adventismo reconocía su falta en 1914, nuestra obra seguía adelante. Y muchos pastores estaban diseminados por el mundo. Nosotros en ese momento nos encontrábamos en África. Esto es lo que hemos creído hasta el día de hoy. Esto es lo que hemos tenido. El movimiento de reforma viene desde 1914. Mantenemos esa línea y el seminario completo que queremos pasar, lo tenemos que pasar en 3 partes. Historia denominacional adventista, eventos de 1914, la segunda parte, y tercera parte, el seminario completo sobre los eventos del 51, tocando el 48 y el 52 como los 2 puntos principales que resaltaríamos en este seminario, porque ya no veríamos tanto las actas, ni veríamos tanto la situación del nombre, porque lo vamos a ver en esta parte del seminario. Esta fue la realidad de Quito 93. Yo estuve ahí. El pastor Jaime estuvo ahí. Nosotros podemos testificar qué fue lo que pasó. Y como miembros que éramos de una iglesia y dirigentes que éramos de una iglesia, fuimos llamados por nuestra obra mundial a una delegación que se llevó a cabo en Quito. Y ahí fuimos. Ni por un momento salió de parte del hermano Gundner la orden de que teníamos que unificarnos. El proceso se dio, el proceso se esperó, el proceso se dio la oportunidad de que se abriera. No se pudo, nuestra iglesia tomó las pautas que tenía que tomar y nuestra iglesia tomó sus parámetros. Somos una organización, tenemos nuestros principios, es esta nuestra casa y aquí nuestra delegación decidió y creemos que es la delegación que dirigió Dios. Después de Quito vinieron 2 conferencias generales en Holanda. Después, si no me equivoco, vino la conferencia general en México. Después vino la conferencia general en Sudáfrica y ahora la de Italia. Después de Quito hemos tenido más o menos 5 conferencias generales más. Desde el año 93 hasta ahora, ni por un momento hemos creído que estamos caídos, ni que tenemos que deshacer nuestra organización para dar paso a hacer una nueva reorganización. Bueno, los 11 sí lo creyeron, porque después del 20 ellos dijeron estamos al inicio de un nuevo inicio del movimiento de reforma. Nosotros no hemos creído así. Sigamos con el acta. Jueves 17 de mayo de 1951, 3 p.m. Tenemos el día jueves en el acta. Así que aquí está. Lo único que dijimos que no sale en las actas son el día sábado.
¿Por qué razón, motivo y circunstancia? Porque el día sábado no había reunión. El hermano Escusa habló acerca del trabajo en España. El hermano Corman dio una descripción del cambio de su lugar de trabajo y asuntos relativos a su establecimiento en Canadá. Tenemos el segundo hombre cuestionado, Corman, el pastor Corman. ¿Quién era el pastor Corman? En primer lugar, el pastor Corman era de nacionalidad era de Estonia. Su nacionalidad era de ahí. El pastor era de Estonia. Y más o menos a los 19 años había sido ungido de pastor, había sido sacado de Estonia y había sido mandado por distintos países a predicar el evangelio. En el año de 1925, cuando el movimiento de reforma juntó 4 uniones en Gotha, Alemania, y organizaron por primera vez la conferencia general, el pastor Corman junto con otros pastores configuraron nuestros principios o hicieron los principios de fe del movimiento de reforma. Así que Corman fue un pastor muy importante en nuestra obra. Si ahora solo se le quiere recordar por problemas, tenemos que decir que en gran cantidad de fotos que tenemos, Corman, Starr, Ringenberg y Müller, se ven estos 4 pastores viajando en distintas partes del mundo juntos. Fueron parte de nuestros pioneros de aquel tiempo e hicieron un trabajo hermoso. Si algunos de ellos, como Miller, terminaron apostatando de la fe y fuera de la iglesia, lo lamentamos. Pero Ringenberg murió en el Señor. Corman murió dentro de nuestra iglesia. Starr, no recuerdo cuál fue su paradero, pero también fue un pastor que sirvió mucho tiempo a la obra. Muchos pastores han estado en este movimiento y muchos han dejado este movimiento. Día a día, año a año, mucha gente entra a la iglesia y mucha gente deja la iglesia. Es una realidad que no podemos evitar. Se decidió cancelar el culto y el estudio y continuar con las discusiones concernientes a la posición del hermano Corman. La reunión concluyó con el himno y oración. Se había acordado trasladar al pastor Corman a Canadá. Pero como en ese momento no se le pudo registrar los papeles al pastor Corman, él terminó, mientras podía hacerse papeles con la obra, terminó trabajando en el mundo. Corman fue acusado de haberle ofrecido matrimonio a una mujer divorciada. Ella trabajaba en muebles y Corman viajaba con ella en el carro junto con su hijo. Pastores de nuestra obra que conocieron al pastor Corman, a mí me contaron que le habían preguntado a Corman y que Corman había dicho que él nunca había hecho eso. Obviamente hubo una apariencia de mal. El acta lo vamos a ver más adelante. El acta dice que Corman pidió perdón y que reconoció que sí lo había hecho. Eso dice el acta. Pastores nuestros dicen que conversaron con Corman y que Corman dijo que eran mentiras. Bueno, también hay un caso ahí también que lo vamos a ver, el caso de Moraru. Muchos pastores del movimiento del 51 conversaron con Moraru y Moraru dijo que no, que eran mentiras. ¿Se le puede creer solo a Moraru y a Corman que dijo a nuestros pastores que eran mentiras? No le podemos creer. Eso es para meditar y eso es una pregunta para ustedes. El caso de Corman. El acta dice que él reconoció. Bueno, si reconoció y pidió perdón, ¿cuál es el problema? Ofreció matrimonio, pero no se casó. No se le comprobó nada. Y ahí mismo lo está reconociendo. Kirchner reconoció su pecado. Tanto Kirchner como Corman, Kirchner y el pastor Corman, los dos reconocieron. Y el acta lo dice que lo reconocieron. Sería un problema totalmente arreglado. Viernes 18 de mayo de 1951, 9 a.m. La reunión empezó entonando el himno 495.
y una oración. Se leyó Salmos 139, 1 al 9. Estas son palabras solemnes que nosotros deberíamos tener en consideración. No podemos esconder nuestro hecho ni nuestro pensamiento del Señor. Necesitamos su misericordia para que nos cubra. El acta de la reunión anterior fue leída y aprobada. Todo el tiempo de esta sesión fue ocupada en discusión acerca de la posición del hermano Corman. El hermano Nicolís respondió a los acertos del hermano Corman. La reunión concluyó con el himno 285 y una oración. Ahora un nuevo problema entra a la delegación. El primer problema fue el cuestionamiento de Kirchner como delegado, un pastor totalmente cuestionado desde antes de los años del 45. Recordemos que se da un segundo caso, el caso del grupo de Denver, la ex Unión Americana que pertenecía a nuestra iglesia. Pioneros importantes que habían venido desde Alemania como Doschler, Rafael, como Otto Bell, como Joseph Adam Sapp, que había sido presidente de la Unión Alemana y que en determinado momento también había tenido problemas con la Conferencia General. Estos exmiembros de nuestra iglesia estaban peleados, se habían peleado como unión, se habían salido de la iglesia y habían empezado a trabajar en contra de la iglesia. Era el grupo de Denver que se había rebelado. Estaba el pastor Oscar Kramer aquí también. Este grupo había cuestionado y había dicho que la Conferencia General de 1948 había sido corrupta. ¿Se acuerdan? Lo dijimos ayer. ¿Por qué razón? Porque se había elegido dos pastores que habían caído en la moral y era el pastor Kirchner y el pastor Nicolás Moraru. La delegación de aquel momento hizo recordar a Adam Sapp, que hacía una acusación directa a nuestra conferencia general de que lo que había pasado en el 48 era corrupto y que esa conferencia era corrupta. Hicieron el recordatorio que quien había dirigido la reunión como presidente de mesa era el pastor Joseph Adam Sapp y no había dicho nada. Estos dos casos molestaron a la delegación y vino el tercer caso del pastor Corman. Este tercer caso quitó mucho tiempo y hubo muchas discusiones porque se cuestionó ya ahora no solo a Kirchner, sino que se cuestionó a Corman. A Corman nunca se le acusó de adulterio, se le acusó de una apariencia y de haber propuesto matrimonio a una mujer divorciada. Llegamos al 20 de mayo. Y llegamos a la parte que nosotros podemos decir la parte triste. En la apertura de la reunión de negocios, el hermano Stewart solicitó permiso para leer 3 informes. El acta, el informe de las reuniones de los delegados en UTRA y la declaración propuesta por delegados relacionados con la asamblea. Los 2 primeros reportes fueron aceptados, pero hubo oposición para el tercero. Aquí se presentan 3 reportes. Hoy estamos dando un seminario. Hoy creemos que este seminario y las cosas tienen que venir más abiertamente. Debemos hablar más el tema a nuestra iglesia y por eso hemos querido hacerlo. Algunos hermanos preguntan por qué se ha hablado tan discretamente de esto, por qué no se ha tocado muchas veces el tema. Hermanos, hoy tenemos que hacerlo. Hoy tenemos que estar acá para decir y abrir todo esto. Hoy tenemos que hablar y decir que estamos dispuestos a hablar y a tener un seminario completo al respecto. Nuestros hermanos tienen que conocer las raíces de su iglesia.
Nuestros miembros de iglesia tienen que conocer de dónde vienen, cuál es la historia de su iglesia, cuál es la historia de su papá y de su mamá. Deben saber todo lo necesario. ¿Para qué razón? Para que la iglesia pueda saber de dónde viene, para dónde va, y cada miembro que está dentro de la iglesia pueda conocer la verdad acerca del movimiento de reforma. No queremos más ocultar estos temas. Nosotros no queremos hacerlo. Por eso yo he dedicado años a esta investigación. Y hoy lo que podemos decir es que necesitamos hablar y contar a nuestros hermanos qué ha pasado. Vamos a seguir la lectura. Pero antes queremos volver al caso del hermano Corman por una pregunta que nos está llegando. Se pregunta si el pastor Corman en el acta reconoció que había caído en el 7º mandamiento. El pastor Corman, lo repito, nunca fue acusado de adulterio, ni de haber transgredido este mandamiento. El pastor Corman fue acusado de una apariencia por andar con una mujer recasada. Él se dedicó a trabajar con ella porque la obra en ese momento no pudo arreglarle los papeles. Él fue cuestionado por eso. Según el acta que aquí tenemos, el acta dice que él pide perdón por haber hecho esa acción de haber ofrecido matrimonio a esta mujer. No dice que cayó, no dice que está reconociendo. Eso dice el acta. Yo me limito a lo que dice el acta. Repito, pastores nuestros preguntaron al hermano Corman si era cierto. Él dijo que no era cierto, que él nunca le había ofrecido matrimonio a ella. Sin embargo, el acta sí lo dice. El acta fue hecha por nuestros hermanos del 51. Stewart llevó todos los apuntes. Estas actas que estamos presentando nosotros no escribimos nada. Eso es lo que dice el acta. Pero el acta no dice que el hermano dijo que había caído o que había fallado en el 7º mandamiento. Con eso esperamos evacuar la pregunta. Una propuesta de dicha declaración que sea leída fue probada, pero el presidente de mesa, el hermano Ringenberg, la vetó. El hermano Koster presentó algunas acusaciones contra los que apoyaban la declaración. Ok, se presentaron 3 informes por Stewart, pero uno de los informes era 20 puntos o muchos puntos que los 11 no estaban de acuerdo y que querían que fueran leídos en la delegación. Algunos delegados y el presidente de mesa creyeron que esto era un desorden y que se estaba saliendo fuera de la reunión. Según cartas que tenemos, nuestros hermanos dijeron, podemos leer la declaración, pero terminemos el caso del hermano Corman. Una vez que terminemos esto, nosotros podemos leer vuestra declaración. Los 11, aparte, habían hecho una declaración de varios puntos donde se quejaban y daban su inconformidad por todo lo que estaba pasando. Como dicha declaración en el momento no fue leída y como fue rechazada la lectura en ese momento, hubo una discusión muy grande. El presidente de mesa rehusó permitir cualquier réplica en defensa de aquellos que eran acusados, mientras que al mismo tiempo él permitió que algunos no delegados presentes entraran en la discusión. Se votó otra vez y la mayoría de los delegados decidió no escuchar el contenido de la declaración. En este momento la libertad de los delegados fue quitada y ninguna discusión fue permitida. El hermano Kossel tomó la palabra nuevamente e insistió en continuar con el orden de la conferencia, pero el caso del hermano Corman, a quien él estaba defendiendo, fue abierto de nuevo enteramente fuera de orden. Cuando el hermano Corman empezó sus comentarios, algunos de los delegados salieron de la reunión y finalmente 11 delegados se retiraron en protesta por las continuas irregularidades y por el dominio de la sesión. Las reuniones eran dominadas por líderes salientes, hermano Kossel y Miller, quienes no depusieron sus responsabilidades por el presidente de mesa, hermano Ringenberg. Hay algunas cosas que tenemos que considerar aquí. Hay algunas cosas importantes que tenemos que ver en este momento.
había un orden. Los 11 delegados fuera de orden representan una declaración. En esa declaración que es presentada por los 11 delegados, habían desconformidades con respecto a lo que había sucedido. Queremos leer la diapositiva en la que estábamos. Cuando el hermano Corman, favor ponerla. Cuando el hermano Corman empezó sus comentarios, algunos de los delegados salieron de la reunión finalmente. 11 delegados se retiraron en protesta de las continuas irregularidades por el dominio de la sesión. Ok. Tenemos que decirles algo. Pedimos disculpas, pero algunas de las preguntas están llegando a mi celular y tengo que estar consultando el celular porque están llegando algunas de las preguntas sobre el tema de Corman. Y si las dejamos, no las podemos evacuar. Algunas preguntas están llegando directo y por eso... Disculpen que nos hemos salido un poquito del orden viendo el celular, pero algunas de las preguntas han llegado acá. Si 11 delegados presentan en ese momento una declaración y la mayoría acuerda que la va a leer después, y después finalmente entre tanta discusión se acuerda que no se iba a leer, debía ser respetado lo que la mayoría decía. Tenemos cartas que nuestros hermanos enviaron a los 11 donde se les dijo que las declaraciones, que la declaración de ustedes iba a ser leída conforme terminara el caso del hermano Corman. Pero no se hizo. ¿Por qué razón? Porque ya ellos se habían salido. Según esta parte dice, repito nuevamente, cuando el hermano Corman empezó sus comentarios, algunos de los delegados salieron de la reunión y finalmente 11 delegados se retiraron en protesta por las continuas irregularidades y por el dominio de la sesión. Las reuniones eran dominadas por los líderes salientes, hermano Kossel y Miller, quienes no depusieron sus responsabilidades por el presidente de mesa, hermano Ringenberg. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Hay 25 delegados reunidos, se está haciendo una exposición, se está ahí en ese momento hablando, ha habido una discusión por el caso del hermano Corman. No se ha terminado el caso del hermano Corman cuando ya 11 delegados presentan la declaración de 20 puntos, se acuerda que se va a leer después, se acuerda no ser leída después, y finalmente, cuando el hermano Corman pasa a hablar, automáticamente 11 delegados se levantan y salen de la sala de reunión para nunca más volver hasta el día de hoy. 11 delegados se salen el 20 de mayo del bloque de la sesión y hasta el día de hoy es una ruptura, una herida que no ha podido ser sanada. Un golpe fuerte se da al gran movimiento de reforma. En Rumanía teníamos más o menos más de 4.000, 4.500 almas. Alemania tenía más de 2.000 almas. Según los reportes, se había hecho un informe de 10.000 almas, no contando las almas que estaban en los países tras la cortina de hierro porque no habían podido ser representados. Se sabe que el 51 no era que tocaba la conferencia general, que fue adelantada por tantos cismas y problemas internos que había dentro de la iglesia. Se cree que el 40 al 50% apenas estaba representado, pero que teníamos una gran cantidad de hermanos en los países tras la cortina de hierro que no estaban siendo representados. Y en este momento, 11 delegados se levantan y se van de la iglesia. En Holanda, mientras la obra se estaba dividiendo y Satanás estaba dando un golpe fuertísimo a nuestra iglesia, en los países tras la cortina de hierro, muchos de nuestros hermanos morían producto de la persecución y producto de ser fiel en países donde no tomaban las armas ni transgredían el sábado ni se iban al servicio militar. La iglesia había crecido grandemente en estos países,
pero muchos de nuestros pastores no sabían nada porque eran países totalmente en procesos bélicos y era muy difícil la situación ahí. 11 delegados salieron de la sala de reunión. ¿Por qué? Simple y sencillamente no me gusta, me levanto y me voy. ¿Por qué? Porque el hermano Costa, el hermano Müller, no, hemos visto que también Demetrio Nicolí sabía hablar y sabía defender. Era un hombre de gran estatura. Era un hombre de carisma, porque los rumanos son cariñosos y son carismáticos. Era un hombre preparado. Demetrio Nicolí hablaba varios idiomas. Conocía el rumano, hablaba el inglés, hablaba el alemán, porque más tarde escribió un libro en contra de nuestra iglesia, que fue un libro que hizo mucho daño, porque el adventismo tomó este libro, el famoso libro que se le llama el libro del pecado, pero que su nombre era La mano de Dios en la dirección de su pueblo. Era un hombre preparado. Los encontramos en muchas oportunidades con el hermano Kossel. En el año 48 tenemos una foto donde están abrazados. Era el secretario del hermano Kossel. El pastor Kossel le tenía confianza a él. Sin embargo, tanto Kossel como Nicolí se van a convertir en los dos líderes en ese momento, que van a estar ahí en la situación del 51, cuando el 20 de mayo, después de estar reunidos desde el 6 de mayo, 11 delegados se levantan y se van de la sala de reunión. Adelantándonos al año 91. Del 51 al 91, ¿cuántos años van? Van 40 años. Exactamente en el año 91, si no me equivoco, porque el proceso estuvo también 92 y resto. No recuerdo muy bien cuándo salió el documento. Salieron lo que fueron los famosos reconocimientos. Y en los reconocimientos del proceso del 91, que ambas partes llegaron y que estuvieron en distintos lugares, en Alemania, aquí en los reconocimientos que hace cada parte, los hermanos del 51 reconocen que fue apresurado y que no se debió realizar la salida de los 11. Que el lugar para arreglar las cosas era ahí, en la reunión. Eso lo reconocen nuestros hermanos en Rono. Que fue incorrecta y apresurada la salida de los 11. ¿Qué hacen los 11 cuando se salen? Ok, estamos en la sesión, estamos ahí, estamos reunidos. Una parte se va y se sale, pero el secretario que estaba con ellos se lleva los libros. Todo lo que estaba escrito ahí fue llevado. Y ahora los 14, ¿con qué quedaron? Todo lo que se había escrito desde el 6 de mayo hasta el 20 de mayo, 14, 15 días de reunión, no teníamos datos ahora porque ellos se lo llevaron. Los 11 se lo llevaron. Actas que volvieron a nosotros muchos años después. ¿Y qué es lo que tenemos hoy? ¿Qué hacen los 11 cuando se salen? Durante la tarde, aquellos que apoyaban la declaración decidieron que para que ellos no habría beneficio en seguir en la presentación y condición, en la presente y condición administración de la conferencia. 15 días fueron usados en innecesarios debates y justificación de personas culpables, quienes habían confesado sus culpas. Pero ¿cuáles son los debates que hay? De Kirchner no se puede decir que fue un debate, porque él reconoció y se salió. Y después lo llamaron y se acordó que estuviera ahí. Pero no lo tenemos como un delegado. Ni siquiera cuando los 14 se reunieron, tomaron en cuenta a Kirchner en ningún cargo. Pero sí tengo que recordar que cuando los 11 se organizaron, ellos tomaron en cuenta a Nicolás Moraro dentro de su organización, sabiendo que él había caído. Los 14 no tomaron ni a Kirchner ni Corman, pero los 11 sí tomaron a Nicolás Moraro. Se salían por esos problemas, se salían por discusiones, se salían por situaciones. Es extraño,
Es extraño lo que ahí pasó. No más podemos decir que fue un golpe del diablo al gran movimiento de reforma. Estimaron los que apoyan la declaración que como representantes de las uniones no podían apoyar a quienes simpatizaban con injustificadas y degradaban el patrón de los principios del movimiento. Vamos a seguir, han llegado algunas preguntas importantes. Quisiéramos tener el acta o los reconocimientos que en el 67 Corman y algunos reconocieron esto. Nosotros no tenemos datos de que en el 67 muchas de estas cosas hayan sido reconocidos. Tenemos el escrito del pastor Cholis sobre el informe de unificación. El pastor Cholis pertenecía a ellos, vino a nosotros en el 67. ¿Por qué existió el 67? Muy sencillo. En el año 66, el pastor Sigmund Gudnesch es elegido como presidente de nuestra conferencia general para estar por casi 27 años en la obra, dirigiendo al pueblo de Dios. El pastor que es llamado en aquel momento a ser pastor o a ser el presidente de la conferencia del movimiento del 51 era Francisco de Bae, a quien tuve la oportunidad de conocer, tenerlo en la casa, conversar muchas veces con él. Conversé con él, con Francisco de Bae. Ya él falleció. Francisco de Bae fue uno de los pioneros. Los de Bae son varios pastores. Estaba Desiderio de Bae. Eran varios de Bae. Eran de nacionalidad, si no me equivoco, búlgara. Yo conversé muchas veces con él y él me contó que él llamó y que en el 67 llamaron a la unificación porque creían que era el momento donde nosotros habíamos reconocido muchas cosas. Y yo pregunté, ¿qué reconocieron? ¿Qué habíamos reconocido? Y fue que en el 66, en varios de nuestros principios de fe, se especificó que pastores que caían en la moral no iban a estar más en el ministerio. Ellos leyeron esta declaración y en el 67 nos llamaron a una unificación. La declaración que se hizo en el 66 de parte de nuestra obra, o esas declaraciones que se decían, eran de levantar el ministerio, no fulano, ni sutano, ni mengano. Era de levantar el ministerio. Era de decir, vamos a estar más firmes en esto. Los hermanos del 51 se dieron cuenta y nos llamaron a una reunión en Brasil, cuando ellos tuvieron su conferencia general ahí. El tema del 67 es un tema aparte que tendrá que ser tratado aparte. Pero no tenemos ninguna referencia que Corman haya dado un escrito donde haya reconocido que había caído en adulterio y había transgredido el 7º mandamiento. Si hay algún escrito lo quisiéramos ver, nosotros no lo tenemos. Sabemos lo que dice el acta y sabemos lo que él dijo a nuestros pastores en Alemania. Yo nunca. Y la acusación, mientras de Kirchner se es claro que había caído, y mientras de Moraro se es claro, porque en el mismo 48, al ser nombrados ellos dos, esto provocó un cisma que llegó hasta el 51 por tener esta situación ahí. No se muestra que Corman fuera dentro del problema de adulterio, sino dentro de un problema de apariencia de pecado. Tampoco el acta lo dice, ni hemos tenido datos. Mientras tenemos muchas cartas que acusan a Kirchner, no tenemos cartas que acusen a Corman como adúltero. Por lo tanto, no vamos a decir lo que no tenemos. Vamos a seguir con el acta. Durante la sesión de la tarde, jueves, el hermano Corman había confesado que él había propuesto matrimonio a una mujer divorciada. Aquí tenemos lo que dice el acta. La señora Richardson, y pidió que fuera perdonado. Tal incoherencia en la sesión no podía ser tolerada. Bueno, ¿qué pasó ahora? Según el acta, él pide perdón por haberle ofrecido matrimonio a ella.
no está pidiendo perdón ni por adulterio, ni por fornicación, ni por ninguna otra. Eso dice el acta, que él pidió perdón. Si un hermano pide perdón, nuestro deber es perdonar. Si un hermano viene a nosotros pidiendo perdón, nuestro deber es abrirle la puerta. Claro, no era dándole cargos, ni era poniéndole un pedestal, pero tampoco le podemos echar fuera. El acta aquí, ya lo que está siendo escrito, ahorita lo que estamos leyendo, ya no están los 14 aquí. Desde este momento lo que se lea, lo del 20 de mayo, cuando leímos que los 11 se salen de la reunión, desde el momento que salen de la reunión, lo que se empieza a escribir aquí no está ya más en concordancia con 25 delegados, porque los 14 delegados ya no están presentes. Así que quienes dicen que él pidió perdón y quienes son los 11. Nosotros nunca supimos que él hubiera caído. Sabemos de Kirchner, sabemos de Moraru, de Corman no lo sabemos, ni nunca se dijo. Y si pidió perdón, amén, ¿cuál era el problema? Ya pidió perdón, punto. Si tenían que sacarlo de la delegación, que lo hicieran como lo hicieron con Kirchner, que ya no lo tuvieron más como delegado, ni lo tomaron en cuenta más en cargos. Sigamos leyendo. Dime, los dos hermanos. Ok. Antes de pasar a la siguiente diapositiva, queremos contestar algunas preguntas. Algunos hermanos preguntan por qué el grupo de Denver estaba en contra de la conferencia, no estaba peleado. Lo hemos dicho, ya desde muchos años atrás, vamos a tocar este tema aparte, lo vamos a tocar aparte después, pero muchos años atrás ya habían habido problemas de incompatibilidad con el pastor William Mass. William Mass y Otto Bell habían peleado. También Doschler había peleado con William Mass. William Mass fue nuestro segundo presidente. Primero estuvo el hermano Otto Bell durante 3 periodos y después vino William Mass. William Mass era también de nacionalidad alemana. Lo que pasó con William Mass fue que enfermó y él tuvo que entregar el cargo y lo tomó interinamente el pastor Albert Müller, que es el que llega como presidente interino en el año 48. Habían habido ciertas situaciones, lo quiero tocar, no quiero dejar a la hermana que está preguntando esto así muy sin una explicación, quiero darle algo. El pastor William Mass había pedido al pastor Oscar Kramer que escribiera un libro acerca de la moral. Y el pastor Oscar Kramer escribió un libro acerca de la moral y acerca de la vida matrimonial. Cuando él escribió este libro, él puso que en el matrimonio tenía que haber temperancia sexual. El pastor William Mass tomó el libro, lo sacó para la publicación, pero cuando el pastor Mass empezó a leer el libro, le corrigió algunas partes. Y en vez de temperancia sexual, puso abstinencia. Y vieron muchos pastores a través de la historia que dijeron que no se podía tener sexo, que era pecado la relación sexual, que solo había que juntarse para tener el hijo y cuando el hijo ya se tenía suficiente. Oscar Kramer se enojó muchísimo por el cambio y peleó. Doschler tuvo problemas porque el pastor William Mass empezó a tener problemas directos con Doschler. La esposa de Doschler era hija del pastor Otto Bell. Y cuando William Mass, como presidente, empieza a pelear con Doschler, yerno de Otto Bell, la esposa le dijo que William Mass, cuando era un obrero, había sido su novio y había caído con ella.
En otras palabras, no te dejes, él no tiene por qué atacarte, por qué molestarte. Y esto creó un cisma muy fuerte. Recordemos que ya para los años 36 la obra fue golpeada. William Mass y muchos hermanos salen huyendo. Muchos salieron huyendo a Holanda y a muchos países. Nuestra obra es disuelta en el año 36 por el gobierno alemán, por un acuerdo que se había hecho en el año de 1933. Y nos aplican este acuerdo en el 36 y nuestra obra es disuelta y son confiscadas nuestras propiedades. Nuestros hermanos huyen y durante muchos años establecieron en Suiza, en un sótano, la conferencia general. Ahí estuvo nuestra conferencia general clandestina. En estos momentos de guerra, los problemas que habían no se arreglaron y se hicieron grandes. Muchos de aquel grupo que ya habían ido a registrar personería jurídica en el año 27 en Estados Unidos empezaron a consolidarse. Y ya más consolidados empezaron a luchar fuertemente y empezaron a ser un problema muy fuerte para la conferencia general. En estos momentos nuestra obra está dividida, está golpeada por la guerra, está confiscada, hay una serie de situaciones que se están dando y como dice el dicho, río revuelto, ganancia de pescadores. Llegamos a la muerte de William Mass, cuando se dice que confesó su pecado y pidió perdón. Los problemas se habían hecho muy grandes. Todo esto lo cuenta el pastor Demetrio Nicolís en su libro La mano de Dios en la dirección de su pueblo, conocido como el libro del pecado, tomado por los adventistas y impreso por los adventistas para atacar al movimiento de reforma a nosotros. Y aquí el grupo de Denver empieza a pelear. Cuando el grupo de Denver viene a arreglarse en el 48, dirigiendo la sesión, presidente de mesa, Joseph Adam Sapp, nombran a los dos pastores, Kirtner y Moraru, como miembros de la conferencia general. Y esto terminó de hacer que explotara el grupo de Denver. Y los problemas se hicieron más grandes. Llegaron al 51, se entrevistaron ahí y ayer lo leímos, cómo pelearon y cómo se enfrentaron. Esto fue uno de los grandes problemas por los cuales ellos se pelearon con la conferencia general. Algo para nuestra hermana. Tendremos que tratar este punto más ampliamente y mejor porque hay más tela que cortar aquí. Sigamos con el acta, el tiempo se nos está acabando. Iniciamos nuestra reunión con el himno, con un himno, una lectura de obreros evangélicos y una oración. Se eligió un comité de 7 miembros que tendrán el trabajo de nombrar los oficiales. Ya ellos se están organizando. Aquí se están organizando ya. Toda la delegación deberá tomar parte en los planes para el futuro de la obra. Los siguientes son los nombres: hermano Harman, Stewart, Lauri, Egarte, Nicolís, Vicente Cinera y Laikowski. Los hermanos Stewart y Egarte, uno australiano y el otro alemán, fueron escogidos para presentar el comité en la reunión a los otros delegados. O sea, ellos eran los que iban a ir de los otros delegados. El hermano Stewart fue hecho secretario, fue elegido secretario. Por eso él es el que hace las actas y por él tenemos los shorthand, que es el borrador o los apuntes taquigráficos que nuestros hermanos en Rono tienen. Nuestra iglesia no tiene eso a nivel de conferencia general. Nuestros hermanos tienen ese documento y lo guardan como un documento histórico. Se decidió firmar una declaración diciendo que todos los documentos en poder del hermano Nicolís pertenecientes en cualquier departamento de la obra sean mantenidos bajo custodia. Así que ahora se están tomando todas las cosas. Hay una pregunta que dice, no la entiendo muy bien, que dice que si el hermano Costel y el hermano Nicolís fueron ladrones. Nosotros no estamos aquí a juzgar para nadie. Creemos que a nivel de organización fuimos despojados de almas, de dinero y de propiedades. Eso es lo que creemos. Creemos que hubieron ciertas demandas legales donde se peleó todo eso y les invitamos para el sábado a las 3 de la tarde porque estará mi persona explicando eso y nuestra hermana y licenciada Jennifer Campos, como ya les dije, miembro del Departamento Legal de la Conferencia General, y estará dando su punto de vista legal de aquel tiempo y de lo que se cree ahora, porque no ha variado mucho la situación. Así que el término ladrón, robar y todo eso es un término que no vamos a usar.
Cada quien jaló para su saco y sí creemos que fuimos despojados. Más del 70% de las almas perdimos propiedades, perdimos dinero y al movimiento de reforma le tocó casi que empezar de nuevo. De nuevo le tocó empezar al movimiento de reforma. Para el año 52 nuestra situación no era fácil. Había que empezar en muchos países del mundo después de que del 14 al 51 habíamos logrado ya una obra mundial, pero Satanás hizo un trabajo. Sigamos con el acta. Se decidió firmar una declaración diciendo que esto lo leímos ya. Se decidió que los hermanos Nicolix y Lavrik no deberían entregar al hermano Kossel ningún dinero de los fondos de la obra que ellos tengan bajo su custodia. Vamos a tomarnos los minutitos que entramos tarde por situaciones técnicas y queremos explicar esta parte. Nuevamente explico, para los hermanos que dicen que la parte donde Nicolix y Lavrik tenían que entregar el dinero a Kossel no existe en el acta en inglés, ya les mostré la copia del acta original y sí está. Y aquí nos damos cuenta que sí existe, primero, porque este trabajo y estas copias vienen desde Rono. Segundo, porque aquí mismo se está reconociendo que había sido hecho un acuerdo que ahora tiene que ser quitado. Se anula y se declara sin autoridad las anteriores declaraciones por las cuales los hermanos Lavrik y Nicolix deberían entregar cierta suma de dinero al hermano Kossel. Así que sí existe la declaración. Y nuevamente aquí se reitera cuando ellos dicen que se anula. El programa para el futuro fue leído, discutido y aceptado. Una reunión fue finalizada. El hermano Stewart dio un corto estudio acerca de Juan 3:16. El hermano Nicolix repasó las experiencias que nos han concluido a la presente situación. La reunión 21 de mayo. La reunión se lleva a cabo en la casita. Más o menos 30, 40 kilómetros. Se retiran del lugar y se van a otro lugar para reunirse lejos de los 14 delegados. El hermano Harman presentó un corto estudio sobre 2 Corintios 3:20. Luego entonamos un himno y realizamos una sesión de oración. El reporte, las actas y las declaraciones fueron leídas y aceptadas. Se preparó un telegrama para el Banco de América. Se prepararon cartas para ser enviadas en diversos países para asegurar el dinero y las propiedades en el nombre de la iglesia. Los siguientes países representados por el hermano Nicolix, muy importante: Unión Búlgara, Unión Rumana, Unión Yugoslava, Unión Norteamérica, Campo Checoslovaco, Campo Polaco. La autoridad legal fue establecida. Muy sencillo. Muy sencillo. Si eran 25 delegados y 14 quedaron de nuestra parte y 11 de ellos, nosotros teníamos mayoría. Ahora Nicolix, para poder establecer mayoría y poder organizarse, tiene que tener un grupo. Tiene que tener más. Y sale lo de la representación de votos o los proxy vote, donde dice que Nicolix representaba 28 votos más el voto de él, 28 delegados. Y estos eran los países que representaban. Nosotros mostramos aquí las cartas originales, donde dice que una sola persona podía tomar el dominio de una reunión y decidir por 28 personas. ¿Dónde está escrito eso? ¿Dónde está escrito constitucionalmente que una persona puede organizar la obra y simple y sencillamente decir: yo represento 28 votos, más 11 son 39, tenemos mayoría, representamos más del 60% de la membresía a nivel mundial, podemos organizarnos, somos 38 votos, ellos son 14, nosotros tenemos la autoridad, ellos no. No creemos que esto sea así. ¿Por qué esta autoridad, donde Nicolix representa a toda esta gente, no se presentó cuando se presentó los 25 delegados? ¿Por qué no se habló ahí de esto? Sí existía la representación por los votos de papel, pero no para tomar el dominio de una reunión y para decir: yo represento 8 votos, 28 votos. Imagínense, yo representando 28 votos me gano todas las votaciones. Muchos países han sido representados, pero no quiere decir que esa representación da el derecho de tomar el dominio y el control de la obra. Así que eso no se podía. Se recibió una carta de los delegados de Kossel y se preparó una respuesta para ser llevada por el hermano Stewart a la reunión de ellos. Luego del almuerzo iniciamos la reunión con un himno y una oración. El hermano Stewart presentó un reporte del encuentro con la delegación del hermano Kossel.
El reporte de la tarde fue utilizado en correspondencia, el resto de la tarde. Durante la noche hemos tenido una muy agradable experiencia. Expresamos nuestra alegría por sentirnos liberados de la tremenda opresión de los espíritus que nos habían dominado durante las últimas pocas semanas. Alabamos al Señor por la maravillosa liberación de tal tiranía. Bueno, así lo veían ellos. Quiero llegar hasta la parte para finalizar, contestar unas cuantas preguntas y dejar las otras preguntas para mañana. Pero quiero llegar hasta la parte del libro de Actas. Dice, la sesión se inició con el himno 86, una oración. El hermano From nos dio un corto e impresionante estudio acerca de la manifestación del poder de Dios en nuestra reciente experiencia. La liberación de la opresión, el espíritu de amor fraternal, el interés por la causa del Señor nos dan nuevos estímulos para salir y hacer la obra de Dios. El acta del día anterior fue leída y aprobada. La contestación a la carta de los hermanos Ringemer y Kossel fue leída, aprobada y firmada por todos los 11 delegados. Se discutió y se aprobó el registro del movimiento del 8 de abril de 1949. Se empezó la presentación del boletín 1. Luego del almuerzo reiniciamos nuestra reunión con un himno y una oración del hermano, bueno, un nombre extraño. El acta de la corporación fue leída y adoptada. La lista de los directores seleccionados para la organización fue aceptada como sigue. Y tenemos aquí, Nicolás presidente. Tenemos esta hermana de secretaria y tesorera a la vez. El hermano John Nicolás también iba a formar parte, el hijo de Nicolás. El hermano Bassett Miller, el hermano Garvey, el hermano L. Bassett Miller. Los estatutos de la Constitución y las creencias fundamentales del movimiento de reforma fueron leídas y aceptadas con alegría. Cuando sea necesario, la propiedad de la conferencia del Sacramento podía ser vendida o cambiada bajo la autoridad del hermano Nicolás o de la hermana G. Nicolás, o cualquier miembro seleccionado y autorizado también por el hermano Demetrio Nicolás. Nadie más. La reunión terminó en oración con los hermanos Laikowski y Nicolás. Miércoles, el hermano Secán ofreció como presidente de mesa durante esta sesión y luego de un himno y una oración, el hermano Secán leyó. El acta del día anterior fue leída y aceptada. Se recomendó otorgar un poder al hermano Demetrio Nicolás para vender y cambiar la propiedad en Sacramento, California, si él consideraba que esto sería lo mejor para los intereses de la causa. La autoridad del movimiento de reforma es establecida por los delegados que apoyan la declaración de la protesta y no por aquellos que se opusieron a ella y asumieron la autoridad legal excluyéndonos. Ahora ellos establecen una autoridad y dicen nosotros somos los que mandamos. El hermano Cimera finalizó la reunión. Durante la noche el hermano Kelly de Inglaterra nos visitó y tuvimos un diálogo. El boletín fue leído y aprobado. El hermano Laikowski dirigió la reunión, empezando con el himno y una oración. Él leyó Lamentaciones. El acta anterior fue leída y adoptada. Se habló acerca de la salvaguarda de las finanzas y de las propiedades de la obra. Los hermanos Laikowski y Cimera fueron autorizados para actuar en el nombre del movimiento de Sudamérica. El movimiento de reforma deberá continuar con su sede reconocida en Sacramento. Ok. Vamos a dejar hasta aquí, contestar algunas preguntas, pero hay una parte que está mucho más adelante, tal vez ya viene, no recuerdo dónde está, donde dice que el libro de actas iba a ser guardado y retirado y tomado como un libro histórico. Ellos empezarían un libro de acta nuevo. Yo conozco ese libro, lo tuve en la mano, lo fotografié, conozco ese libro del 25, todavía tenía muchas páginas en blanco. Ahí está el acta más grande, el acta de 1925 en alemán cuando se reorganizó la obra. Hay mínimo 2 sellos en el libro de actas con la palabra Sociedad Misionera Internacional. Y eso lo vamos a ver cuando sea el nombre. Hoy es un documento histórico que está en manos de ellos. Ahí quedó, es un libro negro, más o menos grande, y ese libro fue retirado, no fue usado más, y ellos empezaron un nuevo libro porque empezaban una nueva organización. Ok, vamos a dejar aquí y vamos a ver preguntas. ¿Qué pasó con las preguntas sobre la Unión Rumana, los cuales Kossel conoce que había cambiado los principios y por esto fue excluido los de Denver? Bueno,
Tengo que decirles, hermanos, que antes del 51 hubieron más o menos 6, 7, 8 sismas. Habían problemas en Rumanía, habían problemas en Portugal, habían problemas en Alemania. Eran muchos los países. Y sí, habían problemas muy serios en Rumanía. En muchos países no se actuó correctamente. En muchos países existía la ley de hierro, había mucho militarismo, existía mucha dureza en aquel tiempo en el movimiento de reforma, producto de la guerra, producto de las distintas nacionalidades. Mientras los alemanes eran duros, los rumanos eran cariñosos y eran más suaves. Respecto al grupo de Denver, tenemos que tratar eso por aparte. Hay muchas cosas que sí pasaron con el grupo de Denver y que tuvieron que ver muchos problemas también en Rumanía. Pero tendremos que tratarlo como un punto aparte. Vamos a ver otra pregunta aquí. Ok, Jerry Roberto, nosotros no escondemos nada. Qué raro que no haya explicado la parte donde dice 11 delegados se retiraron en protesta por las continuas irregularidades y por el dominio de la sesión. La reunión era dominada por los líderes del hermano Koser y Müller, quienes después de sus responsabilidades y por el presidente O'Kane. ¿Cómo que no lo expliqué? ¿Cómo que no lo expliqué? 11 delegados rompen el orden y porque quieren se salen de la sala de reunión. ¿Qué quieren más que explique yo de eso, mis queridos hermanos? ¿Cómo iban a entregar los cargos estos hermanos si ni siquiera se habían depuesto los cargos? Los 11 delegados no esperaron a que los cargos fueran depositados, no esperaron a que se terminaran los informes, no esperaron a que se arreglaran los problemas, se levantaron y se fueron. Si no se esperaron ellos a que depusieran los cargos, no podemos hacer nada. Con todo y eso, ¿por qué no toman en cuenta el reconocimiento que vuestros jefes hicieron en el año 91, cuando reconocieron que no fue correcto haberse salido de la sala de reunión? Era juntos donde tenía que ser arreglado todo. ¿Tienes alguna más? Vamos a ver si tenemos alguna más en las que nos pasó. ¿Hay algo que no hayamos contestado, muchachos? Vamos a hacer una revisión rápida. Ok, sí, casi todo lo hemos contestado ya. Ok, pueden seguir haciendo preguntas y el día de mañana nosotros contestaremos. Hemos contestado de acuerdo a lo que creemos. No vamos a satisfacer a todo el mundo, pero ustedes pueden seguir preguntando igual. Es lógico que si muchos de nuestros hermanos del 51 nos están viendo, no van a estar de acuerdo en muchas cosas, pero hemos leído el acta. Y hemos visto una gran cantidad de incoherencias en el acta. Y el acta no fue escrita por nosotros. Simple y sencillamente decimos, no se puede romper el orden. Y el orden evangélico y organizativo fue roto el 20 de mayo, cuando 11 delegados se levantaron, se fueron y empezaron a reorganizarse. De hecho, vamos a ver mañana donde dice, estamos al inicio de un nuevo principio del movimiento de reforma. Quitan el libro, quitan todo y empiezan con todo nuevo. Eso se llama un nuevo movimiento. Y nosotros no lo aceptamos. Venimos desde el año de 1914 y nos mantenemos hasta ahí. Que el Señor los bendiga y los esperamos mañana a la misma hora para seguir con el asunto de las actas. Dios les guarde y el Señor esté con ustedes. Tenemos una palabra de oración para finalizar. Vamos a pedirle al pastor Jaime que venga para que tenga la palabra de oración.
Agradecemos a nuestro pastor Felipe Acuña por la exposición de esta tarde. Que Dios le bendiga. Y también agradecemos a los hermanos que se interesan en conocer más de la historia. Que Dios les bendiga. Vamos a orar al Señor pidiendo también su bendición. Querido y amado Padre que estás en los cielos, te agradecemos por todas las bendiciones que nos has dado. Te agradecemos porque has cuidado de tu iglesia y hasta hoy la tienes predicando la verdad y el triple mensaje angélico. Te agradecemos por aquellos hermanos que se interesan por conocer cada día más de este bendito movimiento de reforma. Bendícenos, Señor. Tú nos has cuidado durante tantos años y sabemos que nos vas a seguir cuidando. Danos la alegría de predicar la verdad y solo la verdad y de anunciar tu pronta venida. Perdona donde te fallamos y concédenos el poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén.